Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues nos habíamos quedado en el capítulo número 7 del libro de los jueces. El libro de los jueces es la continuación del libro de Josué, que fue el sucesor de Moisés después de la historia que nos cuentan de los libros del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Josué fue el sucesor de Moisés y cuando él muere, pues Israel empieza a tener problemas porque no tiene un dirigente y empiezan a existir caudillos nombrados por nuestro Padre Dios. Habíamos visto a Débora, que era una profetisa y que les ayuda a los israelitas para poder luchar en contra de los madianitas. Y bueno, pues vamos a ver que vemos a Gedeón, otro de los caudillos, que podemos decirlo así, de que ayuda al pueblo de Israel para poder salvarlo de la opresión de los demás pueblos, principalmente de los madianitas que los oprimían a ellos. Y bueno, pues vemos que Gedeón es uno que escoge nuestro Padre Dios y le dice que él va a ayudar para poder salir adelante el pueblo de Israel. Y Gedeón pues le dice al Señor, pues si dame una prueba de que verdaderamente hablas conmigo, de que verdaderamente eres tú. Y ya vimos en la historia, en el capítulo número 6 cómo se desenvuelve Gedeón pidiéndole a nuestro Padre Dios pruebas. Y al final de cuentas, él ofrece un holocausto a nuestro Padre el Señor. Y le pone un altar a nuestro Señor en donde claramente dice que ese altar se va a llamar El Señor es la paz. Y bueno, pues vemos que Gedeón va aquí, nos menciona la literatura, que va a acabar con los de Madianitas, que eran los que estaban en contra de los israelitas en este momento. Vamos a darle lectura al capítulo número 7. Dice Gedeón, a quien ahora llamaban Jerobal, y todos los que estaban con él se levantaron de madrugada y fueron a acampar junto al manantial de Jaror, el campamento de los madianitas. Les quedaba entonces al norte, en el valle que está al pie del monte Moré. El Señor le dijo a Gedeón, traes tanta gente contigo que si hago que los israelitas derroten a los madianitas, van a alardear ante mí creyendo que se han salvado ellos mismos. Por eso dile a la gente que cualquiera que tenga miedo puede irse a su casa. De este modo Gedeón los puso a prueba. Y se fueron 22,000 hombres, quedándose 10,000. Pero el Señor insistió, son muchos todavía. Llévalos a tomar agua, y ahí yo los pondré a prueba y te diré quiénes irán contigo y quiénes no. Gedeón llevó entonces a la gente a tomar agua, y el Señor le dijo, aparta a los que beban agua en sus manos, lamiéndola como perros de aquellos que se arrodillen para beber. Los que bebieron agua, llevándola de las manos a la boca y lamiéndola como perros, fueron 300. Todos los demás se arrodillaron para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres voy a salvarlos a ustedes y derrotaré a los madianitas. Todos los demás pueden irse. Gedeón mandó entonces que todos los demás regresaran a sus tiendas, pero antes de que se fueran les recogió sus cántaros y sus cuernos de carnero. Solo se quedó con los 300 hombres escogidos, acampando más arriba de los madianitas que estaban en el valle. Aquella noche el Señor le ordenó a Gedeón, levántate y baja a atacar a los madianitas para que, pues yo los voy a entregar en tus manos. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja antes al campamento con Fura, tu criado, y escucha lo que digan. Después te sentirás con más ánimo para atacarlos. Entonces Gedeón bajó con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados del campamento enemigo. Los madianitas, los malasitas y la gente de Oriente se habían esparcido por el valle, como una plaga de langostas. Tenían tantos camellos como arena hay en la orilla del mar. Al acercarse Gedeón al campamento enemigo, oyó que un soldado le contaba a otro un sueño que había tenido. Le decía, soñé que un pan de cebada venía rodando hasta nuestro campamento y que al chocar contra una tienda la hacía caer. Y su compañero le contestó, eso no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios va a entregar en manos de Gedeón a los madianitas y a todo su campamento.
Al oír cómo se había contado e interpretado el sueño, Gedeón adoró al Señor, después volvió al campamento israelita y ordenó: arriba, que el Señor va a entregarnos al campamento madianita. Enseguida dividió sus 300 hombres en 3 grupos y les dio cuernos de carnero a todos y unos cántaros vacíos que llevaban dentro a antorchas encendidas. Y les dijo: cuando llegue yo al otro lado del campamento enemigo, fíjense en mí y hagan lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y los que van conmigo toquemos el cuerno, toquen ustedes también alrededor de todo el campamento y griten: por el Señor y por Gedeón. Así pues, Gedeón y sus 100 hombres llegaron al otro lado del campamento cuando estaban por comenzar el turno de guardia de medianoche. Entonces tocaron los cuernos de carnero y rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Y los 3 grupos tocaron al mismo tiempo los cuernos de carnero y rompieron los cántaros. En la mano izquierda llevaban las antorchas encendidas y los cuernos de carnero en la derecha y gritaban: guerra por el Señor y por Gedeón. Y como los israelitas se quedaron quietos en sus puestos alrededor del campamento y todos en el ejército madianita gritaban y salían huyendo, mientras los 300 israelitas seguían tocando los cuernos de carnero, el Señor hizo que los madianitas lucharan entre sí y que salieran huyendo hasta Bet-Sita, camino de Serera, y hasta la frontera de Abel-Meola, junto a Tabat. Entonces se llamó a los israelitas de las tribus de Neftalí, de Aser y de todo Manases para que persiguieran a los madianitas. Gedeón mandó mensajeros por los montes de Efraín, ordenando que los hombres de esta tribu bajaran a luchar contra los madianitas y ocuparan los lugares por donde se podía cruzar el río Betbara y el Jordán, antes de que ellos llegaran. Los de Efraín cumplieron estas órdenes y además capturaron a los jefes madianitas llamándolos Oreb y Seb. A Oreb lo mataron en la peña, que ahora se conoce como Peña de Oreb. A Seb lo mataron en el lugar que lleva su nombre y que era donde pisaba la uva para hacer vino. Y después de perseguir a los madianitas, llevaron las cabezas de Oreb y Seb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues aquí nos estamos dando cuenta otra de las hazañas que tiene este caudillo, Gedeón, pero todo con la ayuda de nuestro Padre Dios. Y de hecho, pues aquí nos mencionan que eran muchos los que iban a atacar a los madianitas, pero el Señor le dice: no lleves tantos, déjalos, diles que los que tengan miedo que se vayan. Y se fueron como 20,000, nos dice 22,000 hombres. Y entonces nada más se quedaron 10,000, pero el Señor dijo: no, son muchos. Aparta a los que beban agua en sus manos, lamiéndola como perros de aquellos que se arrodillen para beber. Y los que vieron agua llevándosela de las manos a la boca y lamiéndola como perros fueron 300. Todos los demás se arrodillaron para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con esos 300 hombres voy a salvarlos. O sea, el Señor no quería que fueran tantos, porque entonces iban a darse cuenta y iban a sentir que ellos eran los poderosos, grandes guerreros, y como eran muchos, pudieron acabar con los madianitas. Y entonces nada más eran 300 hombres. El número 3, que significa poder. Esto es importante que también se recuerde y que lo recuerden ustedes. Y bueno, pues así fue. Llevó a esos 300 hombres, hizo su plan bélico, su estrategia, ¿sí? Y le dijo que acamparan. Y cuando estaba por comenzar el turno de guardia a medianoche, atacaron tocando los cuernos de carnero. Rompieron los cántaros que llevaban en las manos y los 3 grupos tocaron al mismo tiempo los cuernos de carnero y rompieron los cántaros. En la mano izquierda llevaban antorchas encendidas y los cuernos de carnero en la derecha. Y gritaban: guerra por el Señor y por Gedeón. Entonces nos damos cuenta aquí que todo esto es porque el Señor nos ayuda, el Señor está con nosotros. Si no, no podemos lograr ningún avance, ningún triunfo en la vida. Eso es muy importante, que es lo que obtenemos aquí. No les vamos a detener, no nos vamos a detener en ver históricamente todo este suceso, porque pues bueno, es una historia, la pueden ustedes volver a leer con calma y se pueden dar cuenta de paso por paso todo lo que nos explica este libro de los jueces en este capítulo 7. Pero lo importante es darnos cuenta que sin Dios, ¿sí?, no logramos nada. Con Dios, aunque sean poquitos, 300 hombres, con esos pudieron acabar con los madianitas. Y eso que tenían un montón de camellos, porque aquel entonces pues eran los medios de guerra o los medios de tránsito, de poderse pasar de un lugar a otro.
y pues eran poderosos los madianitas, ¿no? Pero no pudieron con los israelitas porque los israelitas tenían el consejo, la ayuda, la presencia, la fuerza de nuestro Padre Dios. Y aquí nos menciona que también en el versículo 23, que llama a los israelitas de las tribus de Neftalí y Aser y de todo Manasés para que persiguieran a los madianitas, ¿no? Y Gedeón mandó a los mensajeros al monte de Efraín ordenando que los hombres de esta tribu bajaran a luchar contra los madianitas y ocuparan los lugares por donde se podía cruzar el río de Betba en el Jordán. Antes de que ellos llegaran, los de Efraín cumplieron estas órdenes y además capturaron a los jefes madianitas, o sea, a Oreb y a Seb. Aquí vemos una cosa, pues bueno, decimos nosotros es una cosa bélica, es una guerra. Pues les cortan la cabeza, los matan a los jefes de los madianitas. Pues son soldados, ¿no? Son dirigentes, ¿no? Sí. Y pues, este, les cortan las cabezas y se las llevan a Gedeón como muestra de que pues, han acabado con el ejército y con los jefes madianitas, ¿no? Y nos damos cuenta entonces que el miedo acabó con los madianitas. Pero también el miedo hizo que muchos no quisieran luchar en contra de los madianitas. ¿Esto qué nos quiere dar a entender? De que si estamos con el Señor, no debemos de tener miedo. Debemos de tener fe, debemos de tener confianza, debemos de tener toda la presencia de nuestro Padre Dios en nuestras vidas para que todo nos salga bien. Y de hecho le dice Dios a Gedeón, si tienes miedo, bájate al campamento de los madianitas y escucha lo que dicen. Y ahí escucha, ¿no? Que un soldado dice, no, oye, tuve un sueño, ¿eh? Que rodaba un pan hacia la casa de campaña, ¿no? Y le dice el otro, esa cosa es que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita, Dios va a entregar en manos a Gedeón, a los madianitas y todo su campamento, ¿sí? Entonces le escucha esto Gedeón y dice, no, pues entonces sí, hasta ellos se están dando cuenta de que nuestro Padre Dios está de parte de nosotros. Y bueno, pues eso es importante que ustedes también lo tengan para que se den cuenta que este caudillo no hubiera hecho nada si no es con la presencia de nuestro Padre Dios. ¿Qué dice el capítulo número 8? Dice, los de la tribu de Efraín se enojaron y discutieron con Gedeón porque él no los había mandado llamar cuando salió a pelear contra los madianitas. Pero él les contestó, ¿no se dan cuenta de que ustedes hicieron más aún de lo que yo hice? Lo poco que ustedes hicieron vale más de lo que muchos que hicimos nosotros. Dios les entregó a Oreb y a Seb, los jefes madianitas. ¿Qué hice yo que se pueda comparar con lo que ustedes hicieron? Cuando los de Efraín oyeron estas palabras de Gedeón, se les pasó el enojo contra él. Gedeón y sus 300 hombres llegaron al Jordán y lo cruzaron, aunque estaban rendidos de cansancio por ir persiguiendo al enemigo. En Sucot, Gedeón les pidió a los que allí vivían, por favor, den algo de comer a los que vienen conmigo, porque están rendidos y de cansancio. Andamos persiguiendo a los reyes madianitas, Seba y Salmuna. Pero los jefes de Sucot le respondieron, ¿acaso ya has capturado a Seba y a Salmuna para que alimentemos a tu ejército? Y Gedeón les contestó, después que el Señor me entregue a Seba y Salmuna, regresaré y les desgarraré a ustedes la carne con espinas y zarzas del desierto. De ahí fue a Penuel, donde pidió lo mismo que en Sucot, pero como los de Penuel le respondieron igual que los de Sucot, Gedeón les dijo, cuando yo regrese vencedor, echaré abajo esa torre. Seba y Salmuna estaban en Carcor con unos 15,000 hombres, que era todo lo que le quedaba el ejército del oriente, pues habían muerto 120,000 de ellos. Gedeón avanzó por el camino que bordea el desierto al este de Nova y Jojeba, y atacó a su campamento cuando ellos menos lo esperaban. Seba y Salmuna salieron huyendo, pero Gedeón los persiguió y los capturó. Y llenó de espanto a todo el ejército. Cuando Gedeón regresaba de la batalla por el paso de Eres, capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Y aquel joven le dio por escrito los nombres de los 77 jefes y ancianos de Sucot. Entonces Gedeón fue a Sucot y les dijo a los de este pueblo, ¿recuerdan cómo se burlaron de mí por causa de Seba y de Salmuna?
¿Recuerdan que les negaron pan a mis hombres que estaban rendidos de cansancio diciendo que todavía no los teníamos cautivos? Pues aquí los tienen. Entonces Gedeón tomó espinas y zarzas del desierto y con ellas castigó a los ancianos de Sucot. También echó abajo la torre de Penuel y mató a la gente de esta ciudad. Luego les preguntó a Seba y a Salmuna, ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? ¿Cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Y ellos le contestaron, pues se parecía a ti, cada uno de ellos parecía un príncipe. Entonces Gedeón gritó, mis hermanos mataron a mis propios hermanos. Tan cierto como el Señor vive, que si ustedes no los hubieran matado, yo tampoco los mataría a ustedes ahora. Enseguida le ordenó a Jeter, su hijo mayor, levántate y mátalos. Pero Jeter era todavía muy joven y no se atrevió a sacar su espada. Entonces Seba y Salmuna le dijeron a Gedeón, pues mátanos tú, al hombre se le conoce por su valentía. Gedeón se levantó y los mató, y tomó los adornos que llevaban al cuello los camellos de Seba y Salmuna. Entonces los israelitas le dijeron, ya que tú nos has librado del poder de los madianitas, queremos que tú y tus descendientes nos gobiernen. Pero Gedeón le contestó, ni yo ni mi hijo los gobernamos a ustedes. El Señor será quien los gobierne. Lo que sí quiero es pedirles que me den los anillos que han capturado. Esos anillos de oro los usaban los soldados enemigos porque eran gente del desierto. Los israelitas, tendiendo una capa en el suelo, echaron en ella los anillos que habían tomado y le dijeron a Gedeón, aquí los tienes. Todo el oro de los anillos pesó casi 19 kilos, sin contar los adornos, ni las joyas y telas de púrpura que llevaban los reyes de Madián, ni los collares de sus camellos. Con ese oro Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad, y todo Israel le fue infiel al Señor por causa del efod, el cual se volvió una trampa para Gedeón y su familia. Así fue como los madianitas quedaron sometidos a Israel y nunca más volvieron a levantar la cabeza. Durante 40 años, mientras Gedeón vivió, hubo paz en la región. Jerobal, o sea Gedeón, se fue a vivir a su propia casa y tuvo 70 hijos, pues tenía muchas esposas. Una concubina que él tenía en Siquem también le dio un hijo, y él le puso por nombre Abimelech. Gedeón murió, ya entrado en años, y lo enterraron en la tumba de su padre Joás en Ofra, ciudad del clan de Abiezer. Después que murió Gedeón, los israelitas volvieron a abandonar a Dios para adorar a las diferentes representaciones de Baal y escogieron como su Dios a Baal-Berí. Se olvidaron del Señor su Dios, que los había salvado de todos los enemigos que los rodeaban, y no correspondieron con bondad a la familia de Jerobal, o sea de Gedeón, por todo lo bueno que él había hecho por ellos. Esta es palabra de Dios. Bueno, pues volvemos al suceso, ¿no? Recordemos que este libro de los jueces, pues es una historia de todos los caudillos que fueron asistiendo al pueblo israelita y que Dios les fue mandando caudillos para poderlos librar de la presión de sus enemigos. Pero los libraba de la opresión de los enemigos y volvían a caer en la idolatría, volvían a alejarse de nuestro Padre Dios. Yo digo, qué paciencia de nuestro Padre Dios de tenernos a nosotros como sus hijos y estarnos perdonando nuestros pecados, de estar ayudándonos continuamente. Y estoy hablando de la actualidad, no estoy hablando de esta gente, ¿verdad? Aquí lo vemos que así les pasó a ellos, pero pues en la actualidad nos pasa lo mismo. Dios nos perdona, nos perdona, nos perdona, a pesar de que estamos haciendo estupideces y calamidades en nuestra vida, ¿sí? En nuestra corta vida que tenemos, ¿no? Podemos vivir 30, 40, 50, 60 años, no sé, y nos la pasamos alejándonos del Señor, ¿sí? Por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿sí? Dejan de ir a misa, dejan de confesarse, dejan de comulgar, dejan de hacer oración, dejan de participar en las diferentes comunidades. Ahorita dirán muchos, bueno, pues es que no podemos participar porque pues todavía hay pandemia, ¿no? Estamos viviendo una época, unos años de pandemia, ¿no? Del COVID-19 y de sus variantes, como sea el Ómicron y otras cepas que se han presentado, ¿no? Y decimos, pues no nos podemos reunir, ¿no? No podemos ir a grupos,
a participar en la palabra del Señor, ni tampoco en las situaciones que se nos presentan para adoración a nuestro Padre Dios, ¿no? En las comunidades, ¿no? Hay otros que dicen, no, pues yo no voy a las peregrinaciones, ¿no? Sí, porque son costumbres y tradiciones que usan los católicos, ¿no? Y entonces, pues se retiran de Dios. Bueno, está bien, todo su programa echado abajo, ¿no? Bueno, como católicos, ¿no? Pero en casa dejan de hacer oración, dejan de rezar el rosario, dejan de rezar las horas litúrgicas. En la casa dejan de darle gracias a Dios por la comida, por el vestido, por el trabajo, ¿sí? Por la salud. Y se empiezan a alejar del Señor. Y no solo eso, sino que empiezan a entrar en las pasiones, ¿no? O sea, lo que es el pecado, ¿no? En la pasión del poder, del dinero, del sexo, de la abundancia, de los lujos, de los paseos, ¿no? ¿Y cuál es su excusa? Pues es que yo estudié, yo trabajé, yo tengo derecho a disfrutar la vida, ¿sí? Si me gustan los lujos, pues me los voy a dar. Hay una frase muy importante: nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carece de lo necesario. Nuestro Señor Jesucristo fue sencillo y humilde. Nunca vivió de una manera ostentosa. Entonces, si nosotros somos cristianos, pues tenemos que vivir igual. No quieres vivir igual, entonces pues no seas cristiano, ¿no? Entonces, pues retírate, aléjate, ¿no? Si esa es tu decisión, pues toma tu decisión. Pero si tienes la decisión de seguir a Cristo, de seguir a nuestro Padre Dios y de tener al Espíritu Santo dentro de ti, con los dones que te ha dado el Espíritu Santo y ponerlos a trabajar, pues adelante. Pero si no quieres nada de eso, adiós, que te vaya bien y ya después recibiremos o recibirán su paga cuando nos vayamos de aquí. Entonces, bueno, pues esto es muy importante también que tú lo denotes, porque pues aquí lo estamos viendo, que mientras vivió Gedeón, 40 años, ahí la gente se portaba más o menos bien, ¿no? Pero ya nada más se murió Gedeón y otra vez a la idolatría. Y aquí nos dice, ¿verdad? Que ya a una de las diferentes apariciones, por decirlo de esta manera, o las diferentes representaciones del dios Baal, ¿no? Uno de los dioses paganos, ¿no? Y bueno, pues dice aquí en el versículo número 33 del capítulo 8: después que murió Gedeón, los israelitas volvieron a abandonar a Dios para adorar a las diferentes representaciones de Baal. Y escogieron como su Dios a Baal-Berit. O sea, ¿qué pasó con ellos? ¿Sí? O sea, si no tienen un dirigente, si no tienen un caudillo, si no tienen un pastor, se van. ¿Sí? Se desconcentran. ¿Sí? Y terminan en la perdición. Bueno, esto es importante que lo tengan ustedes porque pues es lo que les estaba pasando a este pueblo. Y dice aquí que después pues no le agradecieron a la familia de Gedeón todo lo que había hecho Gedeón en sus tiempos pasados y volvieron a maltratar y principalmente a la familia de Gedeón. Bueno, pues espero que esto les dé a ustedes un mensaje de un buen comportamiento, de una buena conducta y no caigamos como ellos, ¿no? Siempre el Señor está con nosotros, siempre nos está ayudando, pero pues llega el momento en que nosotros nos apartamos del Señor y volvemos a caer en nuestros pecados. Que Dios te bendiga.